¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a nuestro banquete del alma, a nuestra fiesta del corazón. Bienvenidos a 2000 años después. Hoy contamos con una invitada muy especial, Yola de Gómez, y por supuesto están con nosotros los muchachos, Salvador, Roquel y Luis. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos al banquete. Al banquete, dice Carlos Gómez del Alma, que es... Carlos Pérez, perdón. Estaba pensando acá en el doctor Carlos Gómez. Carlos Pérez, el banquete del Alma, bienvenidos porque compartimos con ustedes de martes en martes este momento, esta ventana para el espíritu. En el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que creo que no se mencionó, ¿verdad? ¿cómo no? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Bueno, aunque mi voz no es como la de Carlos Pérez, pero el tema es el origen de la Biblia. ¿Cómo se llama el programa de hoy, Salvador? El origen de la Biblia. El origen de la Biblia. Y tenemos con nosotros a Yola de Gómez, que se me enredaron allí los cables y dije, pues lo que dije, pero es un cruce de... Es que después de escuchar ese temblor que causa, sentir el temblor que causa Carlos Pérez cuando nos anuncia, pues queda uno acá como turulato. Ya quedó explicado qué es la palabra turulato en otra ocasión. Así que, bienvenidos, queridos televidentes. Vamos a compartir con ustedes esta noche un tema que creemos que es de mucho interés para todos ustedes. Pero antes que nada, pues vamos a darle la palabra a la señora Yola de Gómez, quien trae una misión muy importante para compartir un mensaje con ustedes. Sí, primeramente quiero agradecerles el espacio que me dan para invitar muy cordialmente a todos los que sintonizan esta emisora, que me imagino que son muchísimos en Panamá, porque es un espacio muy importante en toda la familia panameña. Quiero invitarlos para que este sábado 31, escuchen bien, 31 de mayo, nosotros vamos a tener una caminata que va a partir del Santuario Nacional de la Virgen María hacia la Iglesia del Carmen a las 7 de la mañana. Bajaremos por toda la calle que va a Davesa y luego caminaremos por la Vía España. Lo importante es que vamos a ir rezando el rosario, cantando y haciendo exhortación para el público que está allí para que no deje de rezar el rosario. Sobre todo ahora este año, que el Papa ha declarado el año 2003, año del rosario. Es importantísimo eso. Y también haciendo énfasis en los nuevos misterios que el Papa ha anunciado para el rezo del rosario, los misterios de luz. Ajá. Hay mucha gente que todavía no ha oído ese mensaje y nosotros queremos exhortarlos a que oren, recen, canten. Y como el mes de mayo es el mes de María, todo el mes de mayo ha habido celebraciones para el mes de María, Fátima, la Virgen de María Auxiliadora. Entonces, vamos a concluir ese mes con esta caminata. Queremos que nos acompañen. Muchas personas hemos estado enviando cartas, llamadas telefónicas a los grupos, a las parroquias. Muchas personas dicen, vamos, vamos, así que esperamos. Y ahora con este anuncio que hacemos a todo el pueblo de Panamá, esperamos que nos acompañen. O sea que entonces es este sábado. Este sábado el que 31. Viene, estamos a 3-4 días. Exactamente. A las 7 de la mañana. Estaremos en el Santuario Nacional, caminando entonces hacia la Iglesia del Carmen. Hasta allí y luego. Entonces allí, ahí vamos a tener una Eucaristía. En la Iglesia del Carmen. Toda esa multitud que espero que venga, llenará la Iglesia del Carmen. El padre Miguel Ángel Zamora es el encargado de oficiar la Eucaristía. Y ahí otros cantos y otras alabanzas a la Virgen. Ajá. Así que ustedes están invitados también el sábado por la mañana, no hay excusa. Mire nuestros rostros, sí, y después me dice quién de nosotros no fue. Eso mismo. Vamos Mírenos a bien, mire por favor. Ya los conozco bien, ya los conozco porque siempre los miro en la televisión. Y al señor Melgar también para ver si va o no va. Muy poco lo he visto porque casi no sale. Él va a llevar la bandera ese. Y también el que está allá en la penumbra, lo conoce. Felipe. Ya voy a tomarle el autógrafo. Sí, para que ver si no falla. Porque el director del grupo Sempergado va a estar muy pendiente de esa lista que ustedes van a facilitar. Exactamente. De quienes no han ido, porque hay que saber quiénes no han ido. Eso es muy importante. Compromiso. Y quiénes han ido. Eso sobre todo. Lo importante, quiénes han ido
a darle una pleitesía a la Madre de Dios, que es Madre nuestra. Claro Eso que tenemos sí. que tenerlo muy Ahora, presente. díganos ya, si quiere decir alguna otra cosita. Está bien. Pero me gustaría que nos dijera, ya que usted hizo énfasis en los misterios luminosos, ¿cuáles son esos misterios? Los misterios luminosos, el mismo Papa los proclamó. Empezamos con el misterio del bautismo del Señor. Ajá. ¿Ves? Que eso no estaban contemplados en los otros misterios. Había misterio de gozo, misterio de dolor y misterio de gloria. Ahora aparecieron los luminosos. El Papa quiere que se conozca más de la vida pública de Jesús. Luego sigue del bautismo las bodas de Caná. ¿Ves? Ajá. Las bodas de Caná, ¿se acuerda? Cuando Sí, la sí. Virgen María intercedió por los que le faltaba vino. Bueno. Salvador a cada momento nos cita ese pasaje. Sí, muy bien. Luego sigue el tercer misterio de gozo, es la autorrevelación. Jesús se proclama como el Hijo de Dios y proclama el reino de Dios. Ajá. Tercer misterio de luz. El cuarto es la transfiguración. ¿Se acuerda de ese pasaje? Que llegó, llamó a sus discípulos y se transfiguró con unas vestiduras blancas que dice que no había como esas, ni un lavandero podía poner esas vestiduras blancas. Y el último, el quinto, es la Eucaristía, que él mismo se queda en ese pedacito de pan para alimentarnos a nosotros, el quinto. Muy bien, entonces vamos a darle pues una última oportunidad para que usted repita la invitación Sí, a los cómo no. televidentes para que nos quede grabado el evento, la fecha, la hora y el lugar. Bien, resumiendo, en el Santuario Nacional de la Virgen María a las 7 de la mañana. De allí nos organizamos con los estandartes y rosarios grandes y todo lo que van a llevar y caminaremos por la Vía España hacia la Iglesia del Carmen. Llegaremos más o menos un poquito antes de las 8, nos organizamos allí para las ofrendas y demás, viene la Eucaristía. La Eucaristía presidida por el Padre Miguel Ángel Zamora, que ya está siendo muy conocido por su pico de oro que tiene. Y luego, ya de una vez, nos acomodamos y alabar y a cantar a la Virgen María. Y lo importante es que todo este elenco de aquí de Canal 11, donde he venido a anunciar, van a estar acompañándonos, de eso no me cabe la menor duda. Sobre todo el señor Melgar. Sobre todo el señor Melgar. Que nos va a estar dirigiendo en este momento. Señora Yola, hermana Yola, ha sido un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo no? Nos habían hablado ya un poquito de usted, ahora Sí. pues la hemos podido conocer. Gracias. Esta es su casa, esta es su ventana mientras estemos aquí, por supuesto. Bienvenida a 2000 años después y gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y el sábado podrá confirmar pues lo que tanto usted ha dicho, que va a ver cuántos de nosotros, que está seguro que vamos a estar todos. Y estoy seguro también que así será. Queridos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Aquí estamos, queridos televidentes, ahora sí, para dar inicio al desarrollo del tema de esta noche. El tema de esta noche, como habíamos dicho, es el origen de la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso, muchos sostienen que es el libro que más ha influido en la humanidad, es el libro del cual más ediciones existen y además es el libro de más antigüedad entre nosotros. Esta noche vamos a conversar un poco sobre el origen de la Biblia, cómo se inició la Biblia, cómo nació la Biblia, este libro que tenemos aquí, pues que tan fácilmente lo agarramos en nuestras manos, podemos abrirlo, encontrar las referencias bíblicas o textos maravillosos que guíen e iluminen nuestras vidas. Cómo nació, cuándo empezó, cómo se compusieron las cosas que están dentro de este maravilloso libro. Para eso entonces vamos a conversar con este elenco de amigos que nos acompañan esta noche, a quienes ya ustedes conocen, pues Roquel, Felipe, Salvador y yo acá pues en medio de estos amigos que nos visitan esta noche, muy comedidamente he dicho amigos. Les llamó muchachos otra vez Carlos Pérez y no vi a nadie disgustado. Muy bien, me gusta esa forma de comportarse ante ese llamado de Carlos Pérez. Felipe, explícanos un poco qué es la Biblia y el significado de ella, o más bien la descripción general de la palabra Biblia, qué significa, qué es, y ahí nos quedamos por ahora. La Biblia pues una palabra que significa libros en plural, viene de biblos, allá donde inventaron los papiros.
Para nosotros los cristianos, la Biblia es una colección de libros, como lo mismo la palabra Biblia lo dice, los libros. Y es una colección de libros escritos por inspiración o bajo inspiración de Dios, del Espíritu Santo, y que han sido reconocidos como tales por la Iglesia Católica. Esa es la definición, digamos, técnicamente de Biblia. Obviamente sabemos Antiguo Testamento antes de Jesús, Nuevo Testamento después de Jesús. Libros que, pues, importante recalcar 4 cositas, como tú dices, para quedarnos por ahí. Uno, que la Biblia no cayó del cielo. Fue un proceso, fue una experiencia del pueblo de Dios a través de prácticamente 1400, 1500 años entre que se escribe el primer libro y el último en el Apocalipsis, ese espacio de tiempo. Una experiencia en que se vivieron acontecimientos que muchos siglos después se fueron escribiendo. La Biblia no cayó del cielo así, como tú dices, como la vemos allí empastada. Segundo, que tampoco es que una persona se sentó y Dios le inspiró y escribió de comienzo a fin como un autor. Hoy día uno ve un libro y piensa en un autor, ¿no? Fulano de tal escribió este libro, se sentó, escribió y acabó. No, la Biblia no es así. La Biblia tiene muchos, múltiples autores humanos inspirados por Dios. Se dice que son por lo menos más de 40 los que al final pusieron en tinta en blanco y negro lo que tenemos en escrito. Otra cosa importante, la Biblia no se escribió en español ni en inglés. La Biblia se escribió en hebreo principalmente el Antiguo Testamento y en griego principalmente el Nuevo Testamento. Entonces hay que tener cierto tipo de cositas en cuenta a la hora que vamos a leer y que vamos a querer entender e interpretar. Sí, Roquel, en los tiempos que nuestro Señor Jesucristo estaba entre nosotros, y se hablaba, porque se menciona en los evangelios, se habla de las escrituras. En esos tiempos, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo el Señor? Bueno, en esos tiempos básicamente existía solamente lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Cuando Jesús hablaba al pueblo de las Escrituras, se refería al compendio de libros que normalmente nosotros conocemos o se dice en la Biblia como la ley y los profetas. En la Biblia se hablaba de las Escrituras y la ley y los profetas. Para ellos, el Antiguo Testamento que conocemos nosotros está dividido en 2 partes. La ley es lo que nosotros llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia, eso para ellos era la ley. Y los profetas era todo el resto que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces mucho también se conocía como la ley y los profetas. A eso que se refería Jesús cuando citaba las Escrituras. O la ley y los profetas, cuando también hablaba en esos términos correspondientes al Antiguo Testamento. Sí, Salvador, escuchando a Roquel y escuchando también a Felipe, me percato de que la Biblia tiene 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ambos han mencionado sobre todo el Antiguo Testamento. En los tiempos de Cristo, ahora replanteándole la pregunta que le hice a Roquel, pero enfocándola hacia el Nuevo Testamento. En los tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo estaba entre nosotros, ¿existía el Nuevo Testamento? No existía, se estaba viviendo casualmente, estaba empezando a vivirse y Jesucristo no, los apóstoles lo hacen después, lo escriben, cuando ya van viendo las comunidades que poco a poco los que han vivido con Cristo van desapareciendo de la vida física y tienen que guardar ellos esos dichos y hechos del Señor Jesucristo. Es que nace el Nuevo Testamento, pero en el tiempo de Cristo no estaba escrito todavía. Ya lo dijeron mis hermanos acá, solamente existía el Antiguo Testamento. Entonces, en los tiempos de Cristo no había absolutamente nada escrito sobre él, sino que, como tú muy bien dices, estaba viviendo en él el Nuevo Testamento. Así es. ¿Y cuándo más o menos se empieza a escribir el Nuevo Testamento? Según los datos históricos, más o menos alrededor del año 41 empiezan a escribirse algunos textos. Carta de San Pablo Tesalonicense, primera Tesalonicense, escrita como en el año 61, por ahí es la que se conserva mejor. Sin embargo, como te digo, son datos históricos que no pueden ser tal vez muy
fijo, dijéramos, exacto la fecha, sino que son aproximaciones, ¿no? Porque no tenemos fue escrita el año tal. Pero con certeza podemos decir que se empezaron a escribir después de la muerte de nuestro Señor. Después de la muerte de Cristo. Sí. Y aproximadamente unos 8, 9 o 10 años después, sí, más o menos, de que Él sube a los cielos. Sí, ¿sí? Porque estamos hablando de 33 años de vida de Cristo, más unos 8, 40 años. Un lapso ahí como de 8 años. 8 o 10 años por ahí más que o menos. no había básicamente nada escrito. Felipe, pero si no había nada escrito en ese lapso, ¿qué pasó con la comunidad inicial de cristianos? ¿No había nada escrito? ¿Cómo se hacía para predicar el Evangelio? Bueno, se cumplía lo que dice Pablo, que la fe viene por la predicación. Y el mandato de Cristo principalmente. Cristo dijo, al final del capítulo 28 de Mateo, el versículo final dice, id y predicad y enseñad a todo el mundo a guardar lo que yo les he enseñado y bautícelo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todo esto, ¿no? En ningún lado dice la Biblia que Cristo escribió un libro y dijo, cópienlo, imprímenlo y repártanlo. No dijo id e imprimid, sino id y predicar. Entonces fue lo que hizo la iglesia. Empezó a predicar, vamos a decir, de viva voz. ¿Quién? La iglesia originalmente. De viva voz empezó a predicar. Incluso pues se dice que había una especie como de idea en los primeros años que quizás la segunda venida de Cristo estaba pronta, iba a suceder en el primer siglo. Entonces al comienzo no se sintieron muy motivados a escribir. Luego, en la medida que fueron los apóstoles y demás fundando ciertas comunidades locales, grupos de católicos que ya se estaban estableciendo en diversas comunidades, y surgían ciertas problemáticas de vivencia de la fe, le fueron escribiendo ciertas cartas pastorales para ilustrarlos sobre ciertos puntos. Entonces que al final, bueno, tenemos las cartas de Pablo, y si las leemos con calma vemos que él va como tocando ciertos problemitas y haciendo exhortaciones. Similar a lo que hace el Papa hoy día, escribe sus cartas pastorales y demás. Claro, la diferencia es que los escritos de la Biblia son inspirados por Dios, los del Papa no gozan de esa inspiración, obviamente por tanto no son parte de la Biblia. Pero pues lo que se hizo en resumen para responder tu pregunta fue predicar esa fe pues que había sido recibida. Mencionas que San Pablo escribía cartas para situaciones concretas, específicas, que se iban dando en las primeras comunidades. ¿San Pablo sabría acaso de que lo que él estaba escribiendo iba a ser considerado palabra de Dios? Lo más seguro es que no tenía ni idea. Lo más seguro es que ninguno de ellos tenía idea de que nosotros aquí, bueno, vamos a decir 400 años después, la Iglesia Católica, o nosotros 2000 años después, íbamos a estar diciendo que tenemos 27 libros y que este Evangelio y esta carta de Pablo a los romanos, a los corintios, es palabra de Dios. Lo más seguro es que no. Definitivamente que no. Y bueno, esa es así. Muy bien. Roquel, las cosas se iban dando un poco así sobre la marcha según las necesidades de las comunidades. No había todavía el texto escrito en ese lapso que mencionábamos hace un momento, de aproximadamente 8, 9, quizás 10 años. Felipe menciona que la iglesia empezó a predicar. Entiendo entonces que no había nada escrito, pero sí había ya una iglesia. Sí, por supuesto. Y de hecho había lo más importante, que había la autoridad, que es lo que está por encima de todo. Jesús, Dios hecho hombre, viene con su autoridad a darnos un nuevo testamento, una nueva alianza, y viene a darnos también su salvación. Pero a la vez, para que ese mensaje de salvación y esa salvación se perpetuara en el tiempo, Él establece una iglesia y le da plenos poderes y autoridad para que actuara. Entonces, lo que existía era la predicación y también la autoridad venida de Cristo para hacer las cosas según... Por ejemplo, solamente para darte un ejemplo, recordemos que Judas se suicidó cuando de remordimiento, porque entonces Jesús había elegido 12 apóstoles, pero la primitiva iglesia se sintió con autoridad. Pedro se levantó y dijo, al principio el Señor quería que fuéramos 12, así que nosotros pensamos, ya estaban tomando decisiones. Cristo había decidido por 12, cualquiera hubiera podido decir, ven acá, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos los 11 porque estos son los elegidos directamente por Jesús. ¿Quién somos nosotros para elegir o no más? Y ellos con plena autoridad, como si fuera Cristo mismo actuando, eligen a otro con la misma autoridad y con todos los deberes y derechos que tenía un apóstol elegido, y eligen a Matías.
Y así posteriormente, cada vez que se daban problemas en la iglesia, había que acudir a los apóstoles para que los apóstoles dieran su palabra final y dictaminaran cómo se solucionaba o qué se decidía al respecto. Solamente un último ejemplo. Recordemos que antes no se aceptaban los paganos en la iglesia. Tuvo que ser Pedro que dijera abiertamente que a él se le aceptó a Cornelio y que Dios se manifestó a través de él para que entonces empezaran a aceptar a los paganos dentro de la iglesia. Son decisiones de la iglesia que nosotros tomamos como que el Cristo mismo las ha tomado. Entonces la iglesia existía cuando aún el Nuevo Testamento no existía. Escrito, Sí. en forma escrita. Sí, pues. existía la iglesia. ¿Podemos decir acaso que la iglesia existía primero antes que la Biblia? No es que podemos decirlo, es que es un hecho. Irrebatible, irrefutable y totalmente objetivo. La iglesia existía antes que de la Sagrada Escritura. Es más, si vamos hacia atrás, el pueblo de Dios existía antes de la Escritura. Si vamos al Antiguo Testamento, nunca ha existido la Biblia antes que el pueblo de Dios. Nunca. El pueblo de Dios, a través del pueblo de Dios que nace la Escritura. Así que no se puede decir nada al respecto. Salvador, hace un momento decías que los libros fueron dándose también, dijiste, empezaron algunos escritos por ahí por el año 41, que es equivalente como a 8 años después de la muerte y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros libros se fueron dando y más o menos en qué periodo de tiempo fueron escribiéndose más libros del Nuevo Testamento? Bueno, en las primeras comunidades, Luis, hubieron muchos escritos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos nosotros aquí un estudio preparado por un teólogo ahí muy conocido, que dice que el Evangelio según San Mateo... Yo quiero una copia de eso. Yo también. Vamos a pasar una copia a cada uno de ustedes, sí, por favor. ¿verdad? Porque dice la historia de la Biblia, la Iglesia Católica es madre de la Biblia, ¿no? Entonces dice acá que en el año 42 se escribió el Evangelio según San Mateo, año 52 San Marcos, año 63 San Lucas y año 97 el de San Juan. Posteriormente el último a escribirse fue el de Apocalipsis, libro de Apocalipsis. Fueron los primeros, más o menos los primeros escritos que se dieron hasta el último. O sea, fueron paulatinamente, ¿no? No fueron todos, como dijeron hace rato mis hermanos acá, de corrida, sino que fueron en diferentes lapsos de tiempo entre la muerte de Cristo y este periodo de tiempo que estamos hablando ya de, serán unos 60 años después de la muerte, ¿no? O sea que no se escribieron de corrido. No. Como tampoco este programa se hace de corrido, aquí tenemos que hacer pausas y por lo tanto vámonos a la primera pausa y volvemos de inmediato para el segundo segmento. Aquí estamos, queridos televidentes, en el segundo segmento del programa esta noche. Esta noche el programa va a estar comprendido en 3 segmentos. Por lo tanto, este es el segundo y penúltimo segmento. Queremos hacer un pequeño y breve anuncio, invitándoles al tercer encuentro de laicos y laicas este domingo, el domingo 1 de junio del año 2003, de este año. Pero antes déjeme leerlo, antes de ponérselo allá a la cámara. A las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A la 1 va a haber una Eucaristía. Vamos a estar presentando el pensamiento de la Iglesia sobre la ética de la política por el doctor Reinaldo Barría y la propuesta del Foro 2020 por el reverendo padre Néstor Jaén y el doctor Jorge Gamboa. Esto es en la USMA, 1 de junio de 2003, cae domingo, una donación de un Balboa. Le ponemos aquí pues esto, mientras el afiche para que lo puedan ver los televidentes, mientras Salvador tiene que enviarnos un saludo, mientras los televidentes ven esto, Salvador, aproveche usted para el saludo que deseaba. Sí, un saludo de parte del grupo Semper Gauden a la señora Elvia de Peñaranda, al señor Diógenes Jiménez, al niñito Ricardo Arosemena, al licenciado Aníbal Moncada y al licenciado Luis Quinzada. También al grupo Jesús Misericordioso de los Encuentros Vecinales de Panamá Viejo, sector número 5. Bueno, por mi parte dos mensajes. Uno, de saludo al joven Amílcar. Me encontré en el cine el fin de semana un joven que se me acercó. Me dice, yo soy evangélico. Me dice que Dios le bendiga. Claro que cuando te dan ese saludo en la calle llama la atención. Y le digo, Dios le bendiga también. Me dice, soy evangélico, mi nombre es Amílcar.
y veo su programa y quiero mandarle un saludo, y especialmente a Roquel, me dijo así. Así que cumplo con dar el saludo. Lo segundo que quiero anunciar es a la librería San Pablo, que nos apoya siempre con material, principalmente para repartir entre pues, todos los que nos acompañan. Para el día de hoy quiero recomendar este libro. Se llama La Biblia Hoy y su autor es Ernesto Bravo. Pues lo recomendamos en la librería San Pablo, pues atrás del Dorado, también está en la USMA, ¿verdad? Y en David. Es que él es el autor de un libro también que se llama Católico y Protestante, que es un libro también que explica un poco la diferencia entre catolicismo y protestantismo. Catolicismo y protestantismo. La parte bien explicada histórica. ¿Quién era que atiende la librería San Pablo? La hermana Nina. Algunas personas me han dicho que les da como temor porque la librería de San Pablo se ve tan grande, así tan iluminada, que se sienten como que los van a tratar, se sienten como tímidos. ¿Tú qué tendrías que decirle a estos televidentes? No. Cualquier duda se acercan a la hermana Nina, la hermana superior de San Pablo, dice que va de parte de nosotros y la va a tratar con mucho cariño. Y si no va de parte de nosotros también, es que eso no es... Sí, también, si no, el padre Andrés Monroy, que baja de donde él está ya elevado en el primer piso para... Levitando. Así, atender a todo el público aquí y hacer respuesta. También yo quiero mandar un saludo, Luis. Un saludo para Lucía del Pilar, que recientemente fue bautizada. Lucía del Pilar. Sí, una niña muy bonita que fue recientemente bautizada. Hija de Roquel y de Sara. Sí, y ahijada de Luis Rosas. Y de Leticia. Y Leticia. De Rosas. Cómo no, saludos a Lucía del Pilar, compadre. Sí, compadre. Bien, queremos también recomendarles este libro. Este es uno de los libros que a mí me ha llamado más la atención de muchos libros que hay en la librería San Pablo. Se llama 70 preguntas acerca de la Santa Biblia, curso bíblico popular. Les recomendamos este libro, adquiéranlos, vayan por allí mañana mismo porque tengo entendido que se publica se lanza una edición y se agota rápidamente. Está como los libros de Claudio de Castro, que se agotan rápidamente. Así que entonces les recomendamos que aprovechen y mañana mismo vayan y pregunten también por los libros de Claudio de Castro, que se agotan así como llegan, especialmente el que se llama Aventuras de un Papá. Este libro es maravilloso, se lo recomendamos con todo el corazón, no se van a defraudar, al contrario, se van a sentir que ahora sí ya ni para qué escuchar a estos muchachos de Semper Gaudens. Felipe, mira, ya entrando pues rápidamente en carrera porque estamos ya el tiempo se ve venir. El hecho es que ya vimos que en el primer siglo se dieron pues muchos escritos. Entendí de lo que leyó Salvador, no lo dijo, pero se entrevé como que habían otros escritos que no son los que él mencionó allí. Habían otras cosas, otras gentes que también escribieron sobre la vida de nuestro Señor, aparte de los que ya conocemos como los clásicos que están en la Biblia. Hubo innumerables escritos, podemos decirlo así. Muchos que se titulaban Evangelios, muchas Apocalipsis, muchas cartas, incluso unos que se pues nombraban como por parte de un apóstol, como si un apóstol hubiera el Evangelio de Tomás, por ejemplo, uno que existía. Entonces en ese momento habían los libros de la Biblia, obviamente, que estaban circulando, lo que tenemos ahora como con las cartas del Nuevo Testamento y los Evangelios y demás, pero también habían otros libros que no eran inspirados por Dios. Y de entre esos libros que no eran inspirados, no solamente no eran inspirados, sino que teníamos libros que ciertamente no eran inspirados, pero eran libros correctos, que fueron hoy día lo que llamamos la patrística, escritos de cristianos del primer siglo, discípulos de los apóstoles, muy buenos libros, pero que no eran parte de la Biblia. Y aparte teníamos los libros apócrifos, que eran libros no solamente que no eran inspirados, sino que incluso ya llegaban a la fantasía y distorsionaban las cosas, y algunos hasta ridiculizaban a Cristo y su doctrina. Entonces, esto fue lo que encontró la iglesia. Tenemos un montón de libros y eventualmente hubo la necesidad de ir decidiendo cuáles eran parte de la Biblia y cuáles no. O sea que en los albores del siglo I, entrando al segundo, pululaban los relatos sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya para el segundo ya... Pululaban, había... y Roquel, entonces los primeros cristianos estaban como ahora a veces los cristianos de este siglo, 2000 años después, entre tanto libro que hay ortodoxos y no hay ortodoxos, se nos cuelan por allí borrigueritos que escriben muy bonito, pero que no son ortodoxos, ¿verdad? Sí. Estamos como a veces en la misma disyuntiva. Pero los primeros cristianos
tenían que verse en esa situación de leer tantas cosas, cuáles serían fantasías, como dice Felipe, cómo se guiaban ellos. Fíjate, hay una cosa interesante. Siempre hubo algo que la iglesia tiene, que es el sentido de los fieles. Y en la iglesia en general siempre se mantuvo y se conservó con mucha veneración y mucho respeto los libros canónicos como tales. Lo que ocurría era que se discutía sobre estos libros. Ahora, ¿qué ocurre? En esos siglos hay algo importante. Tú has puesto el dedo en la llaga, Luis. En Panamá, a principios de siglo, ¿tú sabes cuántas personas leían? Muy pocas. Incluso cuando se habla de la independencia de Panamá, se dice que una de las razones por las que usaron a Bruno Valira para que fuera de intérprete era porque muy pocas personas hablaban inglés. ¿Por qué doy ese dato histórico criollo? ¿Cuánto sería más entonces 1900 años después, antes? Poquísima gente podían leer. ¿Qué mantenía la fe de la gente realmente? No era la lectura de ningún libro, que tampoco estaba accesible, porque no eran libros como estos, sino que eran acumulación de papiros y pergaminos y ese tipo de cosas, que la copia era muy costosa. Lo que conservaba la fe de las personas era la predicación de la iglesia. Lo que la iglesia predicaba era la fe de la gente, porque la gente no sabía leer en su gran mayoría, solo algunos muy cultos podían leer, y los libros estaban escritos en griego, así que también eso disminuía mucho más. Así que lo que sostuvo la fe del pueblo era la predicación. La predicación. Sí, queremos hacer un pequeño paréntesis para enviar un saludo a Alexis Correa. No sé si ustedes se acuerdan de Alexis Correa. Él está siempre todos los martes, queridos televidentes, detrás de las cámaras en los estudios, dándonos apoyo, recibiendo las instrucciones, haciendo los cambios. Es el que manda, me acaban de informar, que es el manda más allá arriba, después de Katy, no, junto con, o encima, no sé, pero ahí está el que manda. Pero Alexis Correa está hoy en su casa descansando, está pues merecidamente descansando porque trabaja arduamente, lo hemos visto, y nos ha pedido que le enviemos un saludo a dos sobrinas suyas que son gemelas y que en el día de hoy cumplen años. Se trata de Andrea y de Adriana. Así que para ustedes dos, Andrea y Adriana, de su muy querido tío Alexis, pues feliz cumpleaños, bendiciones de parte de Dios para ustedes hoy y siempre. Entonces, Felipe, pero fíjate, y voy después contigo, Salvador, póngase a calentar. Felipe, mira, estoy entendiendo entonces que la predicación se estaba dando, supongo que en el siglo II, ¿verdad? Ya en el siglo II no había todavía una definición de... No. En el siglo, o sea, estamos hablando del siglo II, siglo III había tampoco. Y el Espíritu Santo ellos se reunían para la misa y de repente la comunidad que tenían, vamos a decir, Corinto tenía la gracia de haber recibido una carta de Pablo, entonces ellos la leían en la misa, ¿no? En su reunión de oración, pues, la leían. Y sí podían, la copiaban y la mandaban a alguna otra comunidad, pero esos eran los menos que tenían esa gracia. Salvador, entonces llega el siglo IV, llega Constantino, cesan las persecuciones en la iglesia a los cristianos. Y entonces, ¿qué ocurre después? ¿Siguió esta cosa de que no se sabían cuáles eran los libros auténticos? ¿O cómo supimos realmente, cómo, digamos, se puso un alto a esa situación en donde los fieles, no tenían certeza de que si este libro que tenían en sus manos era tan válido como el otro que estaba allá, y cuáles eran los libros que constituían el Nuevo Testamento? ¿Cómo llegamos a ese punto? Luis me ha puesto una bomba en las manos, porque lo que vamos a hablar aquí, muchas personas lo pueden malinterpretar, pero es la realidad, es la historia, ¿no? ¿Qué pasaba? El canon no podía definirse. ¿Qué es canon? Canon es la medida o regla. Es una marca, no podemos hacer propaganda. Sí, no es marca de cámara, sino que son los libros que constan en la Sagrada Escritura que la Iglesia ha definido como tales, ¿no? Que casualmente es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba la persecución. No se podía reunir los obispos o los cabezas de la Iglesia para definir esto, porque necesitaban ser mucha gente inspirados por Dios para decir, son estos los libros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Constantino, año 313, da libertad de culto. Entonces, ya en el año 362 hay un concilio en la Odisea. Luego, en el año 393, en el concilio de Hipona, es la Iglesia Católica la que define los 73 libros que componen la Sagrada Escritura.
Año 397, Concilio de Cartago, la iglesia reconfirma eso. Año 419, iglesia de Cartago II, la iglesia vuelve a reconfirmar los 73 libros. Todavía es más, en el año 692, en un concilio que hubo en Trullo, la iglesia vuelve a confirmar los 73 libros. Y en el año 1441, en el concilio de Florencia, también la iglesia reconfirma eso. Sin embargo, ya después de la Reforma Protestante, en el año 1545, la iglesia en el concilio de Trento reconfirma ya de manera más oficializada los 73 libros que conocemos como la Sagrada Escritura. Quiere decir entonces que en el concilio de Hipona se definen los 27 libros del Antiguo Testamento, los 46 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Luego se confirmaron el de Cartago. En todos los demás concilios van confirmando los 73 libros. Trullo, sonó raro. Cartago II, después Florencia, Trullo, Trento. Y Trento, inclusive en el Vaticano II hay una confirmación también. Sí, vamos a abrir los teléfonos 232-8100 para los televidentes que deseen participar. 232-8100. Felipe. Un punto que quería aportar, tú mencionaste las persecuciones y es algo que tuvo mucho que ver también con la definición. Lo que pasa es que cerca del año 309, por ahí más o menos, Diocletiano, que era el emperador anterior, tenía una persecución con la iglesia y él ordenó barrer con los cristianos y le confiscaban los escritos que tuvieran, ahí los quemaban. Entonces, si no los quemaban, los mataban. Entonces, los cristianos estaban en una disyuntiva. Si entregaban lo que consideraban inspirado por Dios para ser quemados, estaban pecando, estaban apostatando. Pero por otro lado, tenían la siguiente disyuntiva. Pero ¿y si ese escrito no es realmente inspirado y no es palabra de Dios, yo porque voy a morir? Tampoco está obligado a hacerlo, porque no es apostatar. Entonces, todos esos hechos fueron precipitando, llegando al momento en que la iglesia dice, bueno, hay necesidad de definir porque no es justo tampoco que la gente vaya a ser martirizada por algo que no es Biblia en realidad. Entonces es un dato interesante. Otro dato interesante que te quería aportar es que tampoco antes de Cristo el Antiguo Testamento estaba definido. Los judíos definieron su Antiguo Testamento, su canon, su lista, para el año 70 después de Cristo. Y habían también varias listas diferentes de canon cuando Cristo vino a la tierra. Otro punto también tener presente. Entonces la Iglesia Católica, como bien dijo Salvador, es la que define tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento cuáles son los libros de los cristianos, no solamente el Nuevo Testamento. ¿Y quién le dio ese poder a la Iglesia Católica? ¿Por qué lo hace la Iglesia Católica? Bueno, porque tiene el poder que Cristo le dio. Como mi Padre me envió, yo les envío, ¿no? Y se me ha dado toda autoridad y vayan. Entonces, y dice Jesús, quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. Lucas 10:16. Todo ese poder que Jesús da, Juan 20:21 también. Jesús le da su poder, lo transmite a los apóstoles, obviamente ellos lo han transmitido en el tiempo a sus sucesores, porque la salvación de Cristo no solamente era para el primer siglo, también era para todo lo que venimos después. Sí, ahora tú mencionas que los judíos, supongo que eran los sacerdotes, los encargados pues los fariseos quizás, eran los que mandaban más o menos, regulaban las cosas de los hebreos en aquel tiempo. En el año 70 definieron la lista de libros de ellos. ¿Alguna razón en particular histórica que se pueda atribuir o que explique por qué después de todos estos siglos en donde no había definición, de pronto se define una lista de libros por parte de los judíos? Yo tengo aquí una cita de un autor hebreo que es muy interesante al respecto. Él dice, es el doctor Hessel Klefix. Él escribió, él vivió aquí en Panamá y escribió un libro que se llama El impacto hebreo en la cultura occidental. Ese libro lo usaban antes en colegios en Panamá, los colegios hebreos. Y la razón que él da, por la cual los judíos definen su Antiguo Testamento, recuerda lo siguiente. Principalmente había dos versiones, la del Antiguo Testamento en Palestina, y que estaba principalmente en el hebreo, pero también había una versión en griego para los judíos que habían sido pues llevados en la diáspora y estaban fuera de Jerusalén y hablaban griego. Entonces se hace la versión en griego para ellos. ¿Qué resulta? Que los apóstoles y Cristo usan esa versión en griego, que es la que tenemos nosotros hoy día, con los 46 libros. Entonces, pues cuando ya los cristianos empiezan a usar esa Biblia, y obviamente los judíos perseguían a los cristianos y no estaban de acuerdo con nosotros, entonces tuvieron una reacción. Ellos quieren esto, nosotros vamos por acá. Nos quedamos con esto, los 24 que tenían y unos cuantos más quedaron en 39.
Entonces, ¿qué es lo más importante? Que en el Antiguo Testamento completo que usaron Jesús y los apóstoles, la revelación de Dios no para. Desde que se comienza a escribir, cada siglo hay libro y libro y libro, hasta 200 y 100 años antes de Cristo no hay vacío histórico, sino que hay libros también, que son los llamados deuterocanónicos. Tobías, Macabeo, Sabiduría, son libros de 200 a 100 antes de Cristo. Entonces nunca hubo un vacío histórico en la revelación de Dios, y luego viene el Nuevo Testamento y hace, ¿qué pasa? Dice este autor, el doctor Hessler Cleffi, dice que esos libros que están en esta versión que usaron los cristianos de 100 y 200 años antes de Cristo hacen un puente histórico entre los libros anteriores y el cristianismo. Y claro, el judío no quiere ese puente histórico, quiere quedarse en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos ya en el Nuevo Testamento, pero somos, como decía el Papa Pablo VI, semitas espiritualmente. Hay una continuidad, la Iglesia Católica es el judaísmo en plenitud. Entonces, ¿qué razón adujeron ellos para hacer esa diferenciación? Entre otras, bueno, que el canon de Palestina... ¿Qué significa? ¿Que somos judíos? Espiritualmente. Espiritualmente. Dice Pablo VI también, nuestro padre fue un arameo errante, Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe, no solamente de los judíos y de los palestinos que están dándose plomo, también de nosotros. Es padre espiritual en la fe también, es nuestro padre espiritual. Entonces, ¿qué razones decían? Bueno, es que nosotros vamos a quedarnos con la lista de textos del Antiguo Testamento que solamente es en hebreo, como si acaso Dios solamente pudiera inspirar en hebreo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día entonces tenemos la disyuntiva que tenemos los católicos, que tenemos por 2000 años, bueno, menos 400 años, que fue lo que mencionó, que siempre hemos tenido la misma cantidad de libros versus secciones de la cristiandad que se han ido por el canon hebreo. Y la pregunta es, ¿de cuándo acá los hebreos deciden en cuestiones de los cristianos? Pero Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿No estaba dándole un poder a los escribas y fariseos para definir este tipo de cosas? No, obviamente en ese pasaje, en contexto, Jesús lo que estaba criticando era que estas personas ponían cargas pesadas, le decían a los demás, hagan esto y cumplan esto, y los mandamientos, tenían como 400 mandamientos y ellos no lo cumplían. Eso es lo que Jesús está en contexto diciéndole. Pero en el fondo, por sentido común, si yo voy a coger el Antiguo Testamento de los hebreos, que es el testamento que le faltan 7 libros, el Antiguo Testamento, dándole ellos la autoría, tampoco puedo coger el Nuevo Testamento porque ellos no lo cogen. ¿Ve? Entonces ellos no pueden decidir en cuestiones. ¿Quién decide aquí? La iglesia, que Cristo fundó, la iglesia católica. Sí, solamente quería hacer una acotación. Cristo dijo eso en contexto porque el Antiguo Testamento rigió hasta que Él estableció el Nuevo Testamento, que fue en el momento que Él hace, el momento de su pasión, muerte. Entonces se establece el Nuevo Testamento y su iglesia entonces ya empieza a tener plenos poderes, porque ya se establece el pacto definitivamente, que ya dejaba por fuera el pacto de Moisés, ¿no? En cuanto a validez, ¿no? Entonces, por eso, antes de eso, Jesús mandaba a sus apóstoles que siguieran al pie de la letra las regulaciones hebreas. Señor Roquel, el concilio de Hipona, como mencionó Salvador, definió los 27 libros del Antiguo Testamento y los 46 del Nuevo Testamento y los 46 del Antiguo Testamento. ¿Esa fue una definición infalible, sí o no? Sí. Lo que hacen los otros concilios simplemente es, como hacen muchas veces, es aclararle a la gente, porque a la gente a veces hay que repetirle 2 y 3 veces las cosas para poder que entren en razón. Entonces, siempre había uno que quería, incluso para que sepamos, el libro del Apocalipsis, a pesar de que fue definido por el concilio, hubieron gente que pasaron siglos después cuestionándolo, diciéndolo que no era válido, según ellos, ¿no? Lo interesante de esto, Luis, es que, ¿sabes qué? ¿Sabes que la Biblia Reina, ¿cómo es que se llama, Felipe? Reina Valera. Porque siempre lo confundo con el otro, con el de la bebida. Entonces, esa Biblia tenía todos los libros en su edición original, y esa decisión de sacarle los 7 libros fue una decisión que se tomó apenas en el siglo antepasado, 1800 y tanto, porque la versión original de la Biblia que usa nuestro hermano no católico, que fue escrita en 1600 y tanto, tiene todos los libros. 73 libros. 73 libros. Esa decisión fue una decisión reciente, de hace unos 200 años solamente. Quiere decir que la actual no tiene 73. La Biblia que tradujo Lutero también tenía, lo hizo en base a eso. Ahora, esa costumbre de sacar libros
vino a través del protestantismo, porque Lutero de repente, como no le gustaba la carta de Santiago, dijo, ven acá que Santiago no me gusta, y como dice que la fe sin obra es una fe muerta, entonces no me gustaba. Y empezaron con ese... ¿Y los macabeos le molestaban algo? También, porque los macabeos hablaba de la oración por los difuntos. Es que lo que ocurre es que hay libros que pensaron, vamos a sacar estos 7 libros que hablan mucho de prácticas católicas, pensando que con eso iban a eliminar, pero que es tan grande la sabiduría de Dios que un católico bien formado, inclusive con las Biblias de que usan los no católicos, puede demostrarle toda la fe católica que está en ella. Puntualmente. Bien, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos para el último segmento del programa de esta noche. Aquí estamos, queridos televidentes, en el último segmento del programa de esta noche sobre el tema el origen de la Biblia. El origen de la Biblia, hemos estado pues explicando y desarrollando cómo se formaron los libros de la Biblia, cómo fueron incorporados a ella y cómo fue que empezó realmente la Biblia como la conocemos hoy en día. Queremos preguntarle rápidamente a Salvador, porque allí un televidente nos ha dicho, bueno, no tanto un televidente, sino un vidente nos ha dicho que estamos muy lentos en el programa de hoy, ¿verdad? Es un vidente que nos habló de viva voz, nos dijo que qué pasaba. Vamos a ver si en estos últimos minutos le imprimimos un poquito más de velocidad, sabiendo que para usted eso no es nada, porque se maneja usted como el pez en el agua. Salvador, debo pensar que si, por ejemplo, en el concilio que tú mencionaste de Hipona, confirmado por el de Cartago y sucesivos, hubieran dicho que la Biblia, el Nuevo Testamento, digamos que sabemos que tiene 27 libros, universalmente se acepta, todos los cristianos aceptan el dictamen del concilio de Hipona del siglo IV, 390 y qué, dijiste? 3. Oh, qué precisión. Sí, sí. Tú me lo habías dicho, qué precisión. Sí, qué precisión, qué bárbaro. Si la iglesia hubiera definido en ese concilio que eran 35 libros en el Nuevo Testamento, ¿hoy tendríamos 35 libros? San Agustín contestaría tu pregunta de la siguiente manera. No, yo le pregunto yo también, Salvador, sí, pero no a yo también me baso en lo que dice él. Yo creo que estos libros son inspirados porque la Iglesia Católica me los ha dado. Si la Iglesia ha dicho son 20 libros, solamente tuviéramos 20 libros en el Nuevo Testamento. Si la Iglesia ha dicho es un libro solamente, tuviéramos un libro. Sí, pero Felipe... Pero fue la Iglesia la que dijo son 27 libros para el Nuevo Testamento. Ella es la que definió, ella es la que tiene la potestad. Es la que tiene el poder dado por Cristo para decir esto es lo que yo les mando. Se está poniendo rígido ya cuando lo puyo un poquito, ¿verdad? Felipe, pero también hemos sabido de que respecto a los libros que mencionaba, tú dijiste ¿Deutero qué? Canónico. Deuterocanónicos, también hay escritos que dicen que San Agustín como que no estaba muy de acuerdo con incluirlos en la lista de libros de la Biblia. Bueno, ese escrito lo veo raro porque el concilio de Hipona se llevó precisamente con influencia de San Agustín. ¿Sí? Es Agustín de Hipona, África. Entonces, es muy raro eso que tú me dices, no lo he escuchado, la verdad. ¿Tú has escuchado o leído algo al respecto? ¿Sobre qué? De que San Agustín no estaba muy de acuerdo con algunos libros. Es que lo que pasa es que lo que ocurre es que puede ser que él tal vez podría estar discutiendo algo al respecto. No creo que se atreviera a entrar a rebatir ya la aseveración infalible de la Iglesia. Era antes, él estaba indeciso, era sí, antes. Era antes. Antes podía estar discutiendo con San Jerónimo, que era muy amigo de él, tú sabes, ¿no? Él eran sí, buenos amigos. Tenían algún... Sí, pero Luis, ahora que tú dices eso es interesante porque eso me lleva a una cosa. Claro, a Fíjate, vos, por favor. Mira, una vez yo conversando con alguien le pregunté, hermano, ¿y cómo usted sabe que esto es palabra de Dios? Se ofendió muchísimo, quedó extrañado de mi pregunta. Yo le dije, pero si es que los indios escribieron aquí, que mi hermano Salvador me contó, un libro que se llama como el Popol Vuh. Y él dice también que eso es palabra inspirada por Dios. El libro de Mormón también dice que es palabra inspirada por Dios. O sea, y yo escribo un libro y digo que es palabra inspirada por Dios, entonces, porque el libro no puede ser... Los musulmanes también. Del Corán. Del Corán. Entonces, el libro no puede ser testimonio de sí mismo, que porque esto dice que es palabra de Cristo, palabra de Dios, no podemos automáticamente creerlo. Tiene que haber una autoridad superior a este libro que diga que yo determino que es
inspirado por Dios. Entonces, muchas veces algunos hermanos no católicos, simplemente el pastor dice, mira, esta es la Biblia, créela, síguela, pega adelante. Yo respeto, pero pero si él empezara a cuestionar, bueno, ¿y en qué te basas tú para decir eso? Porque la arqueología no es autoridad para determinar si es palabra de Dios o no. Puede decir que son antiguos. Y si vamos a otros estudios, ningún estudio humano puede determinar, solamente una autoridad espiritual superior puede decir esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios. No hay otra razón. Sí. Tenemos una llamada, le vamos a dar paso. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches, los felicito, un saludo y un caluroso abrazo. Mire, hay varios puntitos rápidos que quisiera entre lo que he oído. La iglesia dijeron que existía antes que la Biblia, dijo uno de los presentes. Me parece que él se refería nada más al Nuevo Testamento, por un lado, porque el Viejo Testamento sí existía mucho tiempo antes. Entonces, la Iglesia Católica es madre de la Biblia, dijeron. Yo creo que más bien la Biblia no tiene madre, tiene un padre, que es el Señor, es Cristo, porque es el Verbo. Cristo no fundó una iglesia, yo estoy viendo que a veces es tanto como una cuestión entre denominaciones. O sea, yo leo la Biblia, yo tengo la Dios habla hoy, la que aceptan prácticamente todos. Dice Cristo no fundó, Cristo no fundó una iglesia con denominación católica, ni evangélica, ni presbiteriana, ni metodista. Cristo fundó la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no creo que aquí tenemos que defender religiones, sino más bien, esto no es religión, Dios no es religión, sino relación. O sea, que veo que a veces se tiran una denominación entre otras y realmente tenemos el mismo origen común. Nuestro origen común es Abraham y todos somos hijos del Señor Jesucristo. Sí. Entonces, por último, no sé, ¿quiere preguntar algo? No, al contrario, que diga lo que iba a decir, pero breve, por favor. Sí. Que estamos... por el final es que respecto a los libros deuterocanónicos, yo no creo que la iglesia dicen que es infalible, volvemos a entrar, la iglesia ha tenido muchos errores, y eso se ha comprobado a través de los tiempos. Lo que es verdaderamente infalible es la palabra de Dios, que no se equivoca, y en los libros deuterocanónicos, empezando porque no tienen un autor cierto, yo conozco a Pablo, conozco a Juan, conozco a Pedro, conozco a Pablo, Juan, Pedro, Mateo, todos ellos, pero no son proféticos y contravienen inclusive en algunas cosas la palabra, inclusive hablan del arcángel Uziel, el arcángel Rafael y la Biblia, o sea, entiéndase, como la Biblia Nuevo y Antiguo Testamento, hablan de el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, pero otros arcángeles no lo mencionan ahí. Y por último, entonces, decir que Cristo tenía una autoridad conferida. Nosotros, la Iglesia del Señor, sin denominaciones, tenemos una autoridad delegada por Jesús para predicar la palabra. La único infalible es la palabra de Dios y no hay autoridad que esté por encima de eso. No la puede tener porque es perfecta. ¿En dónde lo dice en la Biblia? La Biblia dice, tu palabra es verdad. Es la única verdad, porque los seres humanos tenemos en el Antiguo Testamento, aquí no lo tengo en la mano, pero lo dice, tu palabra es la verdad. Porque los seres humanos cada uno tiene una verdad diferente. La única verdad es la Biblia. Por el tiempo, sí. Yo voy hablando rapidito un par de puntos, yo sé que Roquel sigue. Rapidito, nosotros estamos de acuerdo en que no estamos aquí para defender ninguna religión, ni tampoco para hacer relaciones humanas, nosotros estamos para darle la verdad que Jesús ha entregado a su iglesia. Segundo, no sé qué Biblia está leyendo el hermano, porque rapidito, por favor. En la Biblia que yo tengo aquí, en todas las que he leído, Cristo fundó su iglesia. ¿Dónde lo dice? Mateo 16, 18, entre otros. ¿Qué más? Segundo, ¿por qué decimos simplemente la Iglesia Católica? Porque es la única que viene de Cristo hasta nosotros. Es imposible que la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años haya empezado a existir hace 200 años. ¿Ya? Entonces, eso pues para empezar. La iglesia es madre de la Biblia. Sí, los argumentos que esgrimió el hermano, con todo respeto, no encontré un argumento sólido. Que en la Biblia aparezca, en los libros deuterocanómicos aparezca San Miguel, San Rafael, aparece un nuevo argumento sólido. Que no se conozcan los autores de los deuterocanómicos es totalmente falso. Y el Nuevo Testamento los cita también. Sí, el otro aspecto, finalmente, él vuelve e insiste en lo mismo. La Biblia es la palabra de Dios infalible y regla de fe según él. Pero la pregunta es, ¿cómo él sabe que estos libros son la palabra de Dios? Porque estos libros, como muy bien Salvador, porque la Biblia no lo dice entonces. La Biblia no dice que ella es la Biblia no dice que ella es la única regla de fe. La Biblia no da la lista de los libros que la componen. No lo dice. No, en ninguna parte de la Biblia dice los libros inspirados son estos. Salvador. Sí, solamente quería decirle al hermano que parece que
hay que leer un poquito la Sagrada Escritura, donde dice San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad, cosa que él parece que no... ¿La cita otra vez? 1 Timoteo 3:15. Léala bien, hermano. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Queridos televidentes, se nos acabó el tiempo. Solo muy brevemente, la certeza que nos da Dios para saber que podemos confiar plenamente en el libro que está aquí como palabra inspirada de Dios es precisamente la iglesia. San Agustín, utilizando el argumento que empleó Salvador, dice: creo en la Biblia porque me la transmitió la iglesia. Le damos gracias a Dios porque gracias a ello estamos seguros de que podemos abrirla, leerla e interpretarla según la iglesia nos enseña, porque ella sí dice que su interpretación es infalible. Gracias por ello, Señor. Gracias por ello, Señor. Amén. Sus amigos Roquel, Felipe. Salvador y Luis, les deseamos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.